en el vasto e insondable lienzo del cosmos, antes de que las estrellas fueran encendidas y las galaxias danzaran en su infinita majestuosidad, existía un reino invisible, un escenario espiritual, donde se libraba una batalla que marcaría el destino de toda la creación. Esta es la historia de la caída de Lucifer, el ángel de luz que, en su esplendor y gloria, se rebeló contra el de Altísimo y desató una guerra invisible que aún resuena en los confines del tiempo y el espacio. Para comprender esta narrativa épica, debemos adentrarnos en las profundidades de la teología bíblica, en las profecías veladas entre líneas y en la naturaleza misma del bien y del mal. Pues esta caída no es solo un relato antiguo, sino la raíz de todo conflicto espiritual y moral que define la existencia humana antes de la creación del mundo físico, antes de la formación de la tierra y el cielo que hoy conocemos. Dios, en su infinita sabiduría y poder, creó seres espirituales de una pureza y luz incomparables, los ángeles. Entre ellos, uno destacaba con una belleza y un brillo que eclipsaban a todos los demás. Su nombre, Lucifer, que significa portador y de luz o estrella de la mañana, reflejaba su posición privilegiada en la jerarquía celestial. Era el más elevado, el querubín y ungido, revestido de sabiduría y perfección. En Ezequiel 28, aunque el pasaje se refiere al rey de Tiro, muchos estudiosos reconocen una doble referencia que apunta de esta figura angelical, describiéndolo como perfecto en sus caminos desde el día que fue creado. El sello de la perfección. Lucifer no era simplemente un ángel, era el arquetipo de la gloria y el esplendor divinos, una criatura que reflejaba la luz y misma del Creador. Sin embargo, en medio de tanta perfección, germinó una semilla oscura, el orgullo, la soberbia. Esa trampa sutil y devastadora comenzó a corroer su corazón. Su belleza y poder se convirtieron en un veneno que alimentó su deseo de ser igual a Dios, de tomar el lugar del de Altísimo. Isaías 14, en un lenguaje poético y lleno de simbolismo, describe esta ambición desmedida, como caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este pasaje no solo te es una condena a un tirano terrenal, sino una alegoría de la rebelión cósmica que estalló en los cielos. Lucifer, en su deseo insaciable de exaltarse, se opuso a la voluntad divina, incitando a una revuelta que fracturaría la armonía celestial. La guerra celestial que siguió es narrada con intensidad en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se presenta una batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Este dragón es identificado como Satanás, el adversario, la encarnación del mal que una vez fue luz, pero que ahora busca destruir la creación de Dios. En Lucas 10 y 18, Jesús menciona: vi a Satanás caer del cielo como un rayo, una imagen potente que confirma este evento trascendental. La rebelión no fue un mero desacuerdo, sino un conflicto titánico que sacudió los cimientos del cielo mismo, una lucha entre la fidelidad y la traición, entre la luz y las tinieblas, pero que llevó a Lucifer a desafiar al Creador. Más allá del orgullo, su caída encarna la esencia misma del mal, la envidia y la búsqueda del poder a expensas del orden divino. En su corazón se incubó la corrupción que distorsionó su naturaleza original. La doctrina cristiana enseña que Dios creó a los ángeles con libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta libertad, aunque otorgada con amor, implica riesgo. Lucifer eligió el camino oscuro, y con él, una tercera parte de los ángeles se unieron a su causa. Esta alianza oscura fue expulsada del cielo, condenada a vagar en el abismo y a guerrear contra la obra de Dios. La expulsión de Lucifer y sus seguidores no fue solo un castigo, sino el inicio de una influencia maligna que permea la historia humana. La tierra, aún por ser formada, se convirtió en el campo de batalla donde se libraría la guerra espiritual más intensa. La figura de Satanás, el antiguo ángel caído, es la fuerza que tienta y corrompe a la humanidad, un enemigo astuto que busca
alejarnos del propósito divino. La tentación en el Edén, cuando el serpiente engañó a Eva y a Adán, es la manifestación terrenal de esta guerra invisible. Aquí se revela la estrategia del mal: seducir, engañar y destruir la relación entre Dios y el hombre. Pero esta historia no es solo una tragedia, sino una lección profunda sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre la importancia del libre albedrío y la fidelidad. La caída de Lucifer nos muestra que incluso el ser más glorioso puede sucumbir a la corrupción cuando se aparta de la humildad y la obediencia. También nos enseña que la batalla espiritual es real y continua, y que cada ser humano está llamado a elegir entre la luz y las tinieblas, a resistir la tentación y a buscar la redención. Desde una perspectiva escatológica, la figura de Satanás tendrá un destino final. El Apocalipsis describe su derrota definitiva, su encarcelamiento en el lago de fuego y el establecimiento de un reino eterno de justicia. Esta promesa da esperanza a los creyentes, quienes son llamados a participar en esta lucha espiritual con fe y perseverancia. La caída de Lucifer, entonces, no es solo un evento del pasado, sino una narrativa que explica el mal en el mundo y la esperanza de la restauración futura. Además, para comprender plenamente esta historia, es vital entender la jerarquía angelical y la naturaleza del cosmos espiritual. Los ángeles son seres creados por Dios para servirle y proteger su creación. Entre ellos, hay diferentes órdenes y rangos: serafines, querubines, arcángeles y otros. Lucifer era un querubín ungido, es decir, un líder entre los ángeles, encargado de funciones especiales y guardián de la gloria divina. Su caída significó una fractura en esta jerarquía, un quiebre que dejó un vacío y un peligro para la humanidad. La batalla invisible entre el bien y el mal se extiende a través de los siglos, manifestándose en las decisiones humanas, en las tentaciones diarias y en las fuerzas espirituales que operan más allá de nuestra percepción. La Biblia nos advierte sobre esta realidad, llamándonos a estar vigilantes y a armarnos con la verdad y la fe para resistir. La historia de Lucifer es, en última instancia, una advertencia y una invitación a reconocer el peligro del orgullo, a valorar la humildad y a vivir en comunión con Dios para no sucumbir a las mismas fuerzas que una vez destruyeron al ángel de luz. En conclusión, la caída de Lucifer es una mensaje cósmica que abarca la gloria y la tragedia, la rebelión y la esperanza, la oscuridad y la luz. Es el relato de un ángel que quiso ser Dios y perdió todo, pero también la historia de un Dios que ofrece redención y victoria a través de su amor y poder. Esta guerra, invisible antes de la creación de los cielos y la tierra, es la clave para entender no solo el origen del mal, sino el propósito divino detrás de nuestra existencia, y la promesa de un futuro donde la luz triunfará para siempre sobre las tinieblas. Que esta historia nos inspire a elegir la luz, a resistir la sombra y a caminar con valentía en el camino de la verdad y la vida eterna. Tras la expulsión de Lucifer y sus ángeles caídos del reino celestial, la creación entera experimentó una transformación profunda y dolorosa. La maravilla original de un cosmos en perfecta armonía se vio teñida por la sombra del pecado y la separación de la luz divina. El hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, se encontraron en un jardín sublime, el Edén, rodeados de vida, belleza y la presencia inmediata del Creador. Sin embargo, la caída de Lucifer no solo alteró la esfera celestial, sino que también impregnó la tierra con una corriente invisible, pero poderosa de corrupción y tentación. Satanás, el adversario, convertido ya no en un portador de luz, sino en el príncipe de las tinieblas, bajó al mundo con un propósito maligno: destruir la relación entre Dios y su creación más preciada, la humanidad. Su astucia no se manifestó en batallas de fuego y acero, sino en el susurro sutil y persuasivo que se desliza en el corazón humano: el veneno de la duda, el engaño y la rebelión disfrazada de libertad. En el Edén, esta influencia se personificó en la serpiente, la criatura más astuta entre todos los animales, que
tentó a Eva con la promesa de conocimiento y poder, aparentando ser un camino hacia la divinidad, cuando en realidad era la puerta hacia la destrucción. La tentación en el Edén es mucho más que un simple acto de desobediencia. Es el epicentro de la batalla espiritual, que continúa hasta nuestros días, cuando Adán y Eva cedieron a la seducción de Satanás. El pecado entró en el mundo como una grieta que permitió la entrada de la muerte, el sufrimiento y la separación de Dios. La perfección del jardín se marchitó, y con ella, la inocencia humana. Esta caída no solo afectó a la pareja original, sino a toda la humanidad, marcando un estado de pecado heredado, que condiciona nuestra naturaleza, y nos enfrenta diariamente a la lucha entre el bien y el mal. La influencia del Satanás se extiende mucho más allá del relato del Edén. En la historia humana, él actúa como el tentador y incansable, el acusador que busca desviar a las almas del propósito divino. Se manifiesta en la injusticia, en la violencia, en la corrupción de la verdad, en la idolatría y en la desesperanza que atrapan a los hombres en ciclos de pecado y destrucción. Sin embargo, es vital entender que en Satanás no es un Dios rival ni un poder omnipotente. Su poder es limitado y subordinado al plan soberano de Dios. La teología cristiana insiste en que Dios permite la existencia del mal para un bien mayor, un misterio que desafía la comprensión humana, pero que se revela en la historia de la redención. En medio de esta oscuridad, surge la luz redentora, a través de Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios, enviado al mundo para restaurar lo que se perdió en el Edén. Cristo, al tomar la naturaleza humana y vivir sin pecado, se enfrentó directamente a la obra de Satanás, derrotando sus obras mediante la cruz y la resurrección. La redención es la respuesta divina a la caída, un camino de reconciliación, gracia y esperanza para la humanidad caída. En la figura de Jesús, el hombre encuentra la victoria sobre el pecado y la muerte, y la promesa de una vida eterna en comunión con Dios. Satanás, aunque persistente en su intento de mantener su dominio, es vencido por el amor y el sacrificio divinos. La batalla espiritual, sin embargo, no ha concluido. A lo largo de los siglos, la lucha entre las fuerzas del mal y la gracia divina se refleja en la historia de la Iglesia, en la vida de los creyentes y en el curso del mundo. Los creyentes son llamados a ser soldado en esta guerra invisible, armados con la fe, la verdad, la justicia, la paz, la salvación y la palabra de Dios, tal como se describe en la carta a los Efesios. La victoria está asegurada, pero la contienda continúa, y cada alma debe decidir a qué lado pertenecerá. Las profecías bíblicas apuntan al desenlace final de esta guerra cósmica. El Apocalipsis sí describe la derrota definitiva de Satanás, su encarcelamiento en el abismo y su castigo eterno en el lago de fuego. Esta culminación es el cierre del ciclo iniciado en el cielo, cuando el orgulloso querubín cayó por su ambición desmedida. La restauración total de la creación, la nueva tierra y el nuevo cielo, representarán la consumación de la victoria de Dios y la erradicación del mal para siempre. Hasta entonces, el mundo permanece como un campo de batalla, donde la luz y las tinieblas luchan sin tregua. Este relato no solo ofrece un marco para entender el mal y el sufrimiento, sino que también transmite profundas lecciones espirituales y morales. Nos invita a reconocer la fragilidad humana, la seducción del orgullo y la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Nos llama a estar alertas, a discernir las estrategias del enemigo y a arraigarnos en la verdad que libera. La historia de Lucifer y su caída es, en última instancia, una historia de esperanza, la esperanza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad, que la luz siempre triunfará y que cada persona tiene la oportunidad de redimirse y caminar en la presencia divina. Así, la narrativa épica que comenzó en los cielos continúa en nuestra historia, invitándonos a ser protagonistas conscientes de esta batalla espiritual. Nos desafía a mirar más allá de lo visible, a entender que cada acción, cada elección, tiene un impacto en el eterno conflicto entre la luz y las tinieblas. Que esta comprensión nos fortalezca
nos inspire y nos guíe, para que, en medio de la prueba, podamos mantenernos firmes, sabiendo que la victoria final es de Dios, y que en su amor encontramos la verdadera libertad y la vida eterna. Con la expulsión de Lucifer y sus huestes del cielo, un eco siniestro resonó a través de la creación, marcando el inicio de una era de oscuridad que se infiltraría en el corazón mismo de la humanidad. La caída del orgulloso ángel no fue simplemente un acto de rebelión celestial, sino la apertura de una grieta profunda, indolorosa en el tejido divino, un abismo que permitiría al mal arraigar y crecer en el mundo que Dios había creado con amor y perfección. La humanidad, diseñada para ser de imagen y semejanza de Dios, se convirtió en el escenario principal donde se desarrollaría la tensión eterna entre la verdad y la mentira, la luz y las sombras. En el Edén, el paraíso terrenal, la presencia de Lucifer, ahora conocido como Satanás, se manifestó con sutileza y astucia. La serpiente, símbolo de engaño y tentación, se acercó a Adán y Eva no con violencia, sino con palabras que tejían dudas sin seducción. Realmente, Dios dijo, susurraba en el viento, minando la confianza en el Creador y sembrando la discordia en el corazón humano. La desobediencia que siguió no fue un ni simple error, sino un acto con consecuencias cósmicas, una fractura que introdujo el pecado en el mundo, distorsionando la relación entre el hombre y Dios. Esta transgresión inauguró el ciclo del sufrimiento, la muerte y la separación espiritual, pero también el escenario para la manifestación suprema de la misericordia divina. El pecado, en su esencia, es una rebelión contra el orden y la santidad, un rechazo del amor y la vida que Dios ofrece. Sin embargo, a pesar de la tragedia, la historia no termina en derrota. En el corazón del plan divino, la redención es el faro que ilumina la oscuridad. La encarnación de Cristo es la respuesta definitiva al desafío de Satanás. Dios mismo se hace hombre para restaurar lo que se había perdido, para romper las cadenas del pecado y ofrecer vida eterna. La batalla espiritual que comenzó en los cielos continúa en cada corazón humano, donde la elección entre seguir a Cristo o sucumbir a las mentiras de Satanás determina el destino eterno. Satanás, aunque derrotado en su soberbia, sigue operando como el príncipe de este mundo, influyendo en las estructuras sociales, las guerras, la injusticia y la corrupción. Su estrategia es sutil y multifacética: manipular la verdad, sembrar división, fomentar la idolatría y la desesperanza. Cada acto de pecado, cada injusticia y cada acto de violencia son ecos de su influencia, recordatorios de la batalla invisible que se libra en el ámbito espiritual. En la teología, este conflicto es interpretado como una lucha entre la gracia y la maldad, donde la libertad humana juega un papel crucial. La caída no elimina la capacidad de elegir, más bien, enfatiza la necesidad de discernimiento, fe y perseverancia. Los creyentes son llamados a revestirse con la armadura de Dios, a protegerse con la verdad, la justicia, la paz y la fe, para resistir las acechanzas del enemigo. El Nuevo Testamento revela que la victoria ya está asegurada en Cristo, pero advierte sobre la vigilancia constante, ya que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este llamado a la alerta espiritual muestra que la contienda no es solo externa, sino interna. En la batalla diaria de la mente y el espíritu, los eventos finales descritos en el Apocalipsis ofrecen una visión apocalíptica y esperanzadora de este conflicto. La caída definitiva de Satanás, su encarcelamiento y su destino en el lago de fuego simbolizan la consumación del juicio divino y la restauración completa de la creación. Las profecías no solo describen destrucción, sino también renovación, un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, ni dolor, ni lágrimas. Este desenlace es una promesa de justicia y paz eternas, una restauración del orden original que Satanás intentó destruir. Históricamente, la influencia de Satanás ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos teólogos ven en él un símbolo del mal absoluto, una personificación de la oposición a Dios, mientras que otros
enfatizan su rol como adversario necesario para la libertad moral. Este debate refleja la complejidad de entender el mal en el mundo y la naturaleza del libre albedrío. Sin embargo, la mayoría coinciden que su derrota es esencial para la consumación del plan divino. En el mundo contemporáneo, la influencia de Satanás se percibe en las crisis morales, la dispersión de valores y la lucha contra la fe. Sin embargo, esta realidad también impulsa a millones a buscar la verdad, la justicia y la espiritualidad profunda. La historia de la caída de Lucifer y su impacto en la humanidad sirve como una advertencia y una lección. Nos muestra cómo la soberbia y la rebelión pueden conducir a la destrucción, pero también cómo la humildad y la fe pueden restaurar y transformar. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a entender que cada decisión tiene una dimensión espiritual y eterna. En este contexto, la redención a través de Cristo emerge como el único camino hacia la libertad genuina, una liberación que trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo esperanza y renovación a todos los que la aceptan. Así, la narrativa épica de la caída de Lucifer no es solo un relato antiguo, sino una historia viva que influye en cada alma y en cada momento de la historia humana. Nos invita a participar activamente en esta batalla espiritual, a elegir la luz sobre las tinieblas, a ser guardianes de la verdad y portadores de esperanza en un mundo que aún lucha por encontrar su camino hacia la redención final. En última instancia, esta historia nos recuerda que, aunque el mal parece poderoso, está destinado a ser derrotado, y que la gloria de Dios brillará para siempre en la creación restaurada, donde la paz y la justicia reinarán eternamente. Desde la expulsión de Lucifer y sus ángeles caídos, el tejido mismo de la creación se vio marcado por una sombra profunda y persistente. La humanidad, creada a imagen y semejanza del Creador, fue el escenario donde se desplegaría la más intensa y dramática confrontación entre la luz y las tinieblas, entre la gracia divina y la tentación del mal. El Edén, ese paraíso en donde el hombre y la mujer caminaban en comunión directa con mi Dios, se convirtió en el primer campo de batalla espiritual, un espacio sagrado que Satanás, ahora conocido como el adversario, anhelaba corromper para extender su influencia más allá de los confines celestiales. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva con palabras seductoras, sembrando la duda y la desobediencia en el corazón de la humanidad. Esta tentación en el Edén no fue un simple acto de desobediencia, sino la fractura inicial que abrió la puerta al pecado, esa fuerza oscura que distorsiona la relación entre Dios y el hombre, que te introduce el caos en el orden creado y que encadena las almas al sufrimiento y a la separación. La caída del hombre no solo significó una pérdida física del paraíso, sino también una caída espiritual, un alejamiento doloroso de la fuente de vida y de luz. Satanás, aunque desterrado y humillado, no se retiró y se rindió. Su misión se transformó en una guerra de desgaste, una batalla espiritual que se libra en los corazones y las mentes de cada ser humano. Su influencia se manifiesta en la tentación constante, en la corrupción de la verdad, en la incitación al odio, la envidia, la codicia y todas las manifestaciones del pecado que distorsionan la imagen divina en el hombre. La historia humana es, en gran medida, el testimonio de esta contienda interminable, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en un escenario que trasciende lo visible y lo tangible. No obstante, en medio de esta oscuridad, brilla la esperanza que Dios mismo ha sembrado en el corazón humano, y que se manifiesta plenamente en la persona de Jesucristo. La encarnación del Hijo de Dios representa la contraparte en definitiva al plan de Satanás, la respuesta divina a la tragedia de la caída, a través de su vida sin pecado, su sacrificio en la cruz y su resurrección gloriosa. Cristo ofrece la redención, la restauración de la relación rota y la promesa de vida eterna. Esta redención no es solo un acto histórico, sino un llamado vigente a cada alma para que rompa las cadenas del pecado y se reencuentre con la luz original para la que fue creada. Las profecías bíblicas
desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el de Apocalipsis, describen con detalle el destino final de Satanás y su reino. Se habla de la batalla final, de la derrota definitiva, de la prisión eterna del mal y de la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Este futuro glorioso es la culminación del plan divino, un triunfo que no solo redime a la humanidad, sino que restaura toda la creación a su estado original de armonía y perfección. Históricamente, la influencia de Satanás ha moldeado culturas, religiones y filosofías, desde las antiguas civilizaciones que adoraban a dioses oscuros o demonios, hasta las ideologías modernas que niegan la existencia del bien y del mal. La presencia del adversario se ha manifestado de formas diversas, siempre buscando desviar a la humanidad del camino de la verdad. Este reconocimiento ha impulsado a los creyentes a profundizar en la incomprensión teológica del mal, del libre albedrío y de la justicia divina, generando debates que aún hoy enriquecen la reflexión espiritual y moral. En la batalla espiritual cotidiana, cada individuo enfrenta sus propias tentaciones y decisiones que, aunque pequeñas en apariencia, forman parte de esa lucha cósmica. La oración, la fe, la comunidad y los sacramentos son armas espirituales que te fortalecen al creyente en su resistencia contra las acechanzas del mal. La historia de la caída y la redención se convierte, entonces, en una narrativa viva que no solo explica del pasado, sino que guía el presente y proyecta la de esperanza hacia el futuro. En escenarios potenciales, imaginamos un mundo donde la influencia de Satanás se intensifica en los últimos tiempos, conforme se acercan los eventos profetizados en las Escrituras. La creciente apostasía, los conflictos globales, la corrupción de la moral y la persecución de los justos son señales que me alertan sobre la proximidad del desenlace. Sin embargo, también se vislumbra la intervención divina, el retorno glorioso de Cristo y la instauración del reino eterno de Dios, donde el mal será erradicado para siempre y la creación vivirá en plenitud. Así, la historia épica de la caída de Lucifer y su impacto en la humanidad no es solo un relato de tragedia, sino una saga de esperanza y redención. Nos invita a comprender la profundidad del mal, a reconocer la gravedad del pecado y, sobre todo, a abrazar la gracia salvadora que Dios ofrece a través de Cristo. En esta lucha eterna entre la luz y las tinieblas, cada alma tiene un papel crucial, y la elección entre seguir al adversario o al Salvador define no solo el destino personal, sino el destino final de toda la creación. Que esta narrativa nos inspire a ser portadores de luz, guerreros de la verdad y heraldos de la esperanza en un mundo que anhela la restauración prometida por el Creador. Más an influencia de Satanás, la humanidad va muy tu alenda mera tentación individual, e acentuada, y una teia complexa, que se entrelaza con una historia, cultura, as instituições, y até mesmo an psique coletiva da humanidade. Após se ha expulsado dos seus, Lucifer, ega conocido como Satanás, tornou-se o príncipe deste mundo, un usurpador que goberna sobre as sombras do coração humano, manipula os sistemas de poder e incita a rebelião contra a orden divina. A Biblia revela que le ha acentuado en ganador, o paira, mentira, cuja astucia y de meseuas capacidade de distorcer verdade, seducir a través do orgulho y semear a discordia com a sutil arte da persuasão, a natureza don pecado. Por tanto, não é acentuada meramente y uma transgressão isolada, mas un estado de alienação profunda, y uma corrupção da imagen de Deus no homem, que se manifesta en egoísmo, idolatría, in desobediencia. No Eden, a semente da queda foi plantada quando Satanás, na forma da serpente, abordó Eva con palabras doces y enganosas, questionando a bondade e a justiça de Deus. Esta primeira tentação revelou a esencia da rebelião, o desejo de autonomía, de ser como Deus, capaz de decidir o que é acentuada certo, y errados en submeter ese agrave vontade divina. O fruto prohibido não era apenas alimento, mas símbolo do conhecimento do bem e do mal,
Yuma porta para a perda da inocencia, e o inicio do sofrimento humano, al expulsado do paraíso. Não foi simplesmente Yuma punizao, mas do inicio de Yuma, jornada de redenção, onde a humanidade, ainda enmarcada pela queda, seria chamada a retornar a grave como nao perdida, en batalha espiritual. Entretanto, não terminou ali. Pelo contrário, ela se intensificou e tornou-se o pano de fundo invisível de toda a história humana. Em cada era, Satanás busca corromper, destruir e afastar as almas da luz. Ele se manifesta em guerras, injusticias, falsas doutrinas e tentações que buscam minar a fé e a esperança. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não deixou a humanidade desamparada. Enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como Redentor, o único capaz de vencer o poder do pecado e da morte, a encarnação, vida perfeita, morte sacrificial e resurreição triunfante de Cristo, sao pantó, culminante da batalha cósmica entre o bem e o mal. Ele é acentuada, luz verdadeira, que disipa as trevas, onquedero e imolado que destrói o poder do inimigo. A redenção oferecida por Cristo é acentuada, portanto, o antídoto contra o plano maligno de Satanás, por meio da fé, do arrependimento e da graça. O ser humano pode ser restaurado à grave imagem do original, libertado das cadeias do pecado e reconciliado com Deus. A Igreja, o corpo de Cristo, é acentuada chamada a continuar esta missão, sendo luz no mundo e sal da terra, resistindo as forças das trevas com coragem e fidelidade. Esta guerra espiritual, que parece invisível, é acentuada real e constante, e cada alma é acentuada um campo de batalha, onde se decide o destino eterno. Nos textos proféticos, encontramos vislumbres do desfecho desta epopeia divina. O Apocalipse revela o julgamento final de Satanás, onde ele será lanzado no lago de fogo, o castigo eterno reservado para o mal. Antes disso, haverá um período de grande tribulação, onde as forças do mal tentarão dominar a terra, mas a vitória final pertence a Deus. Esta de esperança escatológica sustenta os fiéis, lembrando-os de que, a pesar das aparências, a justiça prevalecerá, e a criação será restaurada a grave sua glória original. Históricamente, a reflexão sobre Satanás e o mal tem provocado profundas discussões teológicas. Alguns veem no como uma personificação do mal, outros como um ser real com vontade própria. Debates sobre o livre-arbítrio, a origem do mal e a justiça divina, permeiam a teologia, mostrando as complexidades do tema. A influência de Satanás também é acentuada e percebida na cultura, na literatura e nas artes, onde ele simboliza a luta interna do homem contra suas sombras. Em cenários futuros, a tensão entre luz e trevas pode se intensificar, como avanço da apostasia, a diluição dos valores espirituais e o aumento da violência e corrupção. Contudo, a promessa divina é acentuada clara. O mal não prevalecerá. O retorno de Cristo será o momento de restauração definitiva, onde a justiça será instaurada, a morte vencida e a paz reinada eternamente. A criação, liberta do jugo do pecado, viverá em harmonia perfeita com seu Criador, e a presença de Satanás será para sempre erradicada. Assim, a narrativa da queda de Lúcifer transcende o mito e se torna uma poderosa metáfora das condição humana, da luta entre o bem e o mal que acontece dentro de cada coração e na história do mundo. Ela nos convida a reconhecer a gravidade do pecado, a valorizar a graça imensurável de Deus e a participar ativamente na batalha espiritual com coragem e fé. Cada vida é acentuada um capítulo nesta epopeia divina, e a escola entre seguir o adversário. O Salvador determina não apenas um destino pessoal, mas o futuro da criação inteira. Que esta história nos inspire a ser portadores da luz, guerreiros da verdade e heraldos da esperança, até o dia glorioso em que a vitória final será proclamada, e a eternidade, no reino de Deus, começará sem fim. Desde aquel dramático momento en que Lucifer, la más brillante de las creaciones divinas, fue expulsado del cielo, las consecuencias de su caída resonaron a través de toda la existencia, impactando profundamente la historia y el destino
de la humanidad, donde antes había armonía y comunión perfecta con Dios, ahora se abrió un abismo que introdujo el pecado y la corrupción en el mundo, una herida que marcaría para siempre la experiencia humana. La influencia de Satanás, antaño un ángel de luz, se convirtió en el principio activo del mal, no solo como un adversario externo, sino como una fuerza que penetra el corazón humano, tentando, engañando y distorsionando la verdad divina. La narrativa sagrada nos lleva al jardín del Edén, ese paraíso original donde Adán y Eva vivían en inocencia y comunión con su Creador. Allí, Satanás, en forma de serpiente, se presentó como el tentador supremo, sembrando la duda y la desobediencia en el alma humana. Su astucia radicaba en distorsionar la palabra de Dios, sugiriendo que la prohibición divina era una limitación injusta, y que el conocimiento del bien y del mal conferiría una independencia ilusoria. Así, con una mezcla de seducción y engaño, logró quebrantar el pacto de obediencia, y con el primer pecado, la humanidad cayó en la esclavitud del pecado y la muerte, perdiendo la pureza original y la cercanía con Dios. Esta caída no fue un evento aislado, sino el inicio de una batalla espiritual que se ha desarrollado a lo largo de los milenios. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, ejerciendo una influencia sutil y persistente, fomentando la división, la violencia, la mentira y la idolatría. Su estrategia se basa en corromper la imagen divina en el hombre, distorsionar la verdad y alejar las almas de la luz. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la historia divina revela un plan de redención y sublime y esperanzador: la venida de Jesucristo, el Mesías prometido, que encarnaría la justicia, el amor y la gracia divinos, para restaurar lo que fue perdido. Cristo, a través de su vida perfecta, muerte sacrificial y resurrección triunfante, inauguró un nuevo pacto, una puerta abierta para la reconciliación entre Dios y el hombre. En él se manifiesta la contraparte definitiva al plan de Satanás. Mientras el adversario busca destrucción y condena, Cristo ofrece salvación y vida eterna. Este conflicto cósmico se refleja en cada alma, en cada elección, en cada momento en que el hombre debe decidir entre la luz y las tinieblas. La obra redentora de Cristo no solo confronta el pecado, sino que también desarma las armas del enemigo, prometiendo una victoria final que sellará el destino del mal para siempre. Proféticamente, las Escrituras anticipan un desenlace donde Satanás será finalmente derrotado y encerrado, poniendo fin a su reinado de engaño y opresión. En los últimos tiempos, la batalla espiritual alcanzará su clímax, con un período de gran tribulación en que las fuerzas del mal intentarán dominar el mundo y apartar a las almas de la verdad. Sin embargo, la segunda venida de Cristo, gloriosa y poderosa, traerá justicia en definitiva, restaurando la creación a su estado original de paz y santidad. La muerte será vencida, el mal erradicado, y el reino de Dios instaurado para siempre. El relato no solo es una historia de conflicto externo, sino también de una profunda metáfora de la lucha interna que todo ser humano enfrenta, la tensión entre la inclinación hacia el pecado y el llamado a la santidad. El pecado, entendido teológicamente como una ruptura en la relación con Dios y una elección egoísta que daña la creación, se manifiesta en innumerables formas, desde actos de violencia hasta sutiles corrupciones del alma. La gracia divina, por otro lado, ofrece un camino de la restauración, invitando a cada persona a participar en la batalla espiritual con fe, arrepentimiento y esperanza. Históricamente, la influencia de Satanás se ha visto reflejada en la corrupción de culturas, en la persecución de los justos, en la propagación de falsas doctrinas y en la opresión de los inocentes. Las tradiciones religiosas y filosóficas han debatido durante siglos sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y la justicia divina, mostrando la complejidad y profundidad de este misterio. En la literatura y el arte, Satanás ha sido representado tanto como un villano temible, como un símbolo de la rebeldía y la tragedia, reflejando la ambigüedad
y la fascinación que ejerce sobre la psique humana en el escenario contemporáneo y futuro. La batalla espiritual se intensifica con la difusión de ideologías que niegan la verdad objetiva, el aumento de la injusticia social y la pérdida de valores espirituales. La guerra invisible entre la luz y las tinieblas se libra en los corazones, en las decisiones cotidianas, en la cultura y en la historia misma. Sin embargo, la esperanza permanece intacta, pues la promesa divina asegura que el mal no tendrá la última palabra. La fidelidad a Dios, la oración, la comunión con la verdad y el amor son armas poderosas para resistir la seducción del enemigo. La historia de la caída de Lucifer y su papel como Satanás nos invita a reflexionar sobre la condición humana, reconociendo la gravedad del pecado, pero también la magnitud de la gracia. Cada individuo es llamado a ser un guerrero espiritual, a elegir la luz en medio de la oscuridad, a ser portador de la verdad y la esperanza. La epopeya divina continúa, y cada vida es un capítulo vivo en esta gran narrativa, que culminará en la victoria final de Dios y la restauración completa de la creación. Así, en el horizonte de la historia, brilla la promesa de un mundo renovado, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte, y donde la presencia de Dios será la luz eterna que ilumine a todos los seres. Satanás, derrotado y confinado, será un recuerdo del triunfo de la justicia y la misericordia divinas. Que esta revelación inspire a cada corazón a perseverar en la fe, a luchar con valentía y a esperar con alegría el día glorioso en que la batalla concluya y reine la paz eterna en el reino de los cielos.